realmente no. Atienda. Nosotros habíamos que vamos a ver los focos gran negativos. Dentro de los focos tenemos la neoseria como género. Y como especie tenemos muchos. Nosotros solo vamos a ver dos especies de neisseria. Inclusive tendríamos que ver la neisseria chica, pero las vamos a ir mencionando. Vamos a ver al gonococo, conocido también, que es causada por la neisseria gonorrhoeae y se conoce con el nombre también de gonococo. Esta se caracteriza porque está dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Pues no hay problema. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Como ingresa por contacto sexual, en el hombre es sintomático, porque su periodo de incubación puede ser de 2 a 4 días, y en la mujer también puede ser asintomático, solo que una vez que ingresa, la bacteria ya no va a nivel de la parte vaginal, sino va a nivel de la parte cervical y cervical. Después de un periodo de 2 semanas se va a manifestar ya no secreciones vaginales, sino secreciones generalmente cervicales o endocervicales. ¿Cuál es la característica de la secreción uretral? Entonces, como la enfermedad que causa la gonorrea, es causada generalmente por la neisseria gonorrhoeae. Es una de las características, la secreción blanquecina, amarillenta. Y generalmente, como hay dolor, generalmente los pacientes en el momento de orinar a nivel del meato terminal. ¿Cómo definimos? Vamos a definir que la gonorrea está dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Basta que haya ingresado, generalmente como es por contacto sexual, entonces existe contacto con la bacteria, con el diplococo, el negativo. En el hombre se va a manifestar descargas uretradas purulentas, que es obviamente una de las características principales. Y si se trata generalmente de paciente mujer, la infección frecuente, siempre muchas veces asintomática, y después de 2 semanas se van a manifestar ya no secreciones vaginales, sino secreciones cervicales o endocervicales. Cuando nosotros lleguemos a estudiar especialmente la cándida albicans, vamos a ver que a veces hay muchas características, la secreción generalmente blanquecina. Otra característica puede haber la formación de los abscesos a nivel generalmente de los genitales externos, y lo más importante el DGI. ¿Qué es el DGI? Es la infección gonococócica diseminada, que no necesariamente se manifiesta en todos los pacientes, pero puede manifestarse en algunos pacientes. Aquí podemos ver la secreción uretral purulenta. Nosotros ya estamos viendo, seguramente ya están viendo con los docentes de la materia de laboratorio de microbiología, porque cuando nosotros tratamos de ver a nivel de laboratorio, ya diferenciamos los cocos, los bacilos, los gram positivos y los gram negativos. Y dentro de los gram negativos nosotros vamos a ver, o ya hemos visto con algunos grupos, principalmente la observación microscópica. Y es cuando existe la formación de formas purulentas como pus, y cuando se toma la muestra directamente. Cuando en cultivo es muy diferente. También se puede manifestar realmente una faringitis gonococócica a nivel del tracto bucal. Si nosotros observamos generalmente estas membranas, puede ser por un factor generalmente a través de una infección causada por hongos, pero no es. Puede ser una difteria, no es. Cuando se toma la muestra, se hace cultivo, se trata de gonococo. Principalmente puede ser pacientes que practican sexo oral con su pareja, que obviamente está con gonococo, que puede haber un mecanismo obviamente de ingreso. En cuanto a la morfología, vamos a decir, son diplococcus gram-negativos, son aerobios intracelulares, no estimulados. Se caracterizan principalmente, nosotros los vamos a observar juntos en las duplas, especialmente formando como granitos de café, que es una característica importante. Por ejemplo, es un extendido. Eso hemos visto a nivel de la parte práctica del laboratorio. Estos son realmente los piocitos polimorfonucleares. Y los gonococos generalmente serían estas pequeñas células. Esto es a nivel de cultivo, muestra directa del paciente. Pero cuando se observa, nosotros vamos a ver puros diplococos gram negativos.
¿sí? Y estos siempre están así en forma dispuesta, predispuestos. Esto ya son obviamente esquemas, pero cuando nosotros queremos observar, siempre se observan de esta manera. En cuanto a la estructura antigénica, es importante determinar esta bacteria, por ser diplococos, tienen unos elementos facultativos, que son generalmente los pilis. Y estos son elementos, generalmente son filamentos, ¿cuál es la capacidad de adherirse a nivel del tejido epitelial, del tracto urogenital? Es por esa causa que tienen estos casos. Tienen lipopolisacáridos, porque eso es una bacteria gram negativa, y los lipopolisacáridos están en la pared celular. Otra característica importante que ya conocemos nosotros, presentan o producen una enzima que son las proteasas. ¿Y qué hacen las proteasas? ¿Alguien me puede decir? Ya conocemos en forma general. Proteasas. ¿Qué es lo que producen o qué es lo que realizan en el hombre cuando o las proteasas? También rompen la inmunoglobulina del tipo A, que son realmente producidas por estas bacterias. Después me avisan sus nombres. Y generalmente tiene una proteína 1, una proteína 2 y una proteína 3, las cuales generalmente actúan porque está a nivel de la membrana externa. La membrana externa, ¿qué es la membrana externa? Es un componente de la pared celular de las bacterias gram negativas. Y como es una bacteria gram negativa, la POR, tipo 1, la OPA y la RNP asociada, rimoproteína generalmente determinada, están determinadas estas tres en la membrana externa. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que se complica, no se complica. Siempre estamos repitiendo. Si nosotros tenemos en forma general sobre la estructura de las gram positivas y gram negativas, solo se repite, ¿sí? Entonces, fíjense, esto ya es un esquema. Esto se encuentra como diplococos y estos son los filamentos, finalmente serían los pilis, que se adhieren al tracto urogenital. ¿Cuál es la acción patógena? Su mecanismo de ingreso necesariamente es por contacto sexual. Una vez que ingresa, puede ser cualquiera de los dos o la pareja que de alguna otra manera, como ingresa por contacto sexual, las pilinas, que generalmente es una proteína, que generalmente está a nivel de los pilis, se va a adherir al epitelio del tracto urogenital. ¿Por qué? Porque no se olviden que los pilis están formados por una proteína llamada pilina, y también conocida como fimbres, que dan factores generalmente de virulencia. Otra característica principal, en la membrana externa se encuentran las tres proteínas. Les decía, las tres proteínas, la 1, la 2 y la 3. Y los plásmidos, fíjense, creo que siempre alguna vez he comentado, ¿no?, que cuando el paciente enferma con gonorrea, si nosotros realizamos un tratamiento con penicilina, va a ser ineficaz. ¿Por qué factores? Porque esta bacteria, este gonococo, tiene la gran capacidad de producir una enzima beta-lactamasa. Y esta beta-lactamasa es producida por los plásmidos, porque los plásmidos son aquellos elementos facultativos que le dan características de resistencia al antibiótico. Entonces, si nosotros vamos a utilizar un tratamiento con penicilina, va a ser ineficaz porque va a anular el anillo beta-lactámico debido a esta enzima beta-lactamasa. Pero podemos utilizar, vamos a ver enseguida, la penicilina ya con algunos componentes que vayan a bloquear la enzima beta-lactamasa. ¿Está bien ahí? ¿Se ve ahí? Aquí está. Es importante, estos son los pilis. Y de la misma manera, lo más importante, ¿cuál es la característica? Si comparamos los monococos con los meningococos, ambos son diplococos gram negativos. Estos, no se olviden, se caracterizan porque tienen producción de enzima beta-lactamasa y además tienen pilis que se van a fijar al tracto urogenital. Patogenia. Es importante determinar en cuanto a la patogenia la Neisseria gonorrhoeae como patógeno, realmente el tracto urogenital, se va a caracterizar principalmente porque estos gonococos, conocidos también, porque en el examen puedo preguntar, ¿con qué otro nombre se conoce a la Neisseria gonorrhoeae? ¿Cómo? Gonococo. ¿Con qué
qué otro nombre se conoce al neumococcus? Neumococcus. Neumococcus. El Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El Streptococcus pneumoniae se conoce como neumococcus. A la Neisseria gonorrea se conoce como gonococcus. Y a la Neisseria meningitidis como meningococcus, ¿sí? Ya sabemos entonces. Cuando una vez que ingresan se adhiere a nivel del tracto urogenital, a nivel del epitelio, de la uretra, de la parte no cervical, a nivel de la parte vaginal, inclusive puede estar también a nivel de los espermatozoides, generalmente en el caso del varón. Muchas veces van también a recubrir las trompas principalmente de falopio. ¿Cuáles son los datos clínicos? Los periodos de incubación son de 1 a 4 días, que generalmente se dan en el caso del varón. En cambio, en la mujer se dan periodos mucho más largos todavía. ¿Sí? Entonces, muchas veces, como son asintomáticos, si una mujer ha entrado en contacto con la bacteria, eso no significa que no está infectada, está infectada. Porque a nivel de la mucosa vaginal hay bastante flora microbiana normal que interfiere con una barrera, pero como esta bacteria tiene los filis, va migrando en la parte cervical y no cervical, y luego recién después de 2 semanas se dan las secreciones en los cervicales, ¿sí? Entonces, afecta al epitelio columnar cúbico inmaduro. Y lo más importante, generalmente, está involucrada en la uretritis, dolor a nivel de la uretra terminal, en el momento de emisionar, la cervicitis, a nivel del cervix, y también la salpingitis, a nivel del tronco trempal de Falopio. También pueden producir proctitis, si ha habido contacto sexual, puede ser por vía anal, que es una de las características importantes. En este caso también conjuntivitis a nivel generalmente de las conjuntivas. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, una mujer gestante, si está con gonorrea, en el momento del parto puede haber ingreso realmente y infectar al neonato. También a las artritis, debido al DGI, a la diseminación del gonococcus, donde muchas veces las personas tienen dolor en las articulaciones, empieza a inflamar y pensamos que puede ser por un factor. Se hacen estudios de ASTO, etcétera, y no da, pero cuando se hacen más estudios se trata de gonococcus porque está a nivel de las articulaciones. Y también a nivel de la faringe y la faringitis. Muchas veces también va a nivel del flujo sanguíneo causando una fase de bacterias. Pero ¿dónde van a ir a localizarse? A nivel generalmente de las articulaciones. En el caso del paciente, si es del sexo masculino, hay descarga uretral, que es una de las características importantes. La descarga uretral es una secreción blanquecina con bastante dolor en el momento de orinar, de emisionar. Es escasa, clara, hasta purulenta y copiosa. Si continúa la forma evolutiva, inclusive dependiendo del paciente, no en todos, se puede manifestar un edema prepucial a nivel de la parte peniana, o generalmente afectar a nivel de todo lo que es el pene, balanopeniano, causando una balanopostitis. Al mismo tiempo va acompañada de secreciones generalmente subprepuciales. Muchas veces el paciente no viene al hospital, tiene vergüenza, se automedica por muchos otros factores, o falta de recursos por muchos factores. El paciente viene en casos muy complicados, ¿sí? Que puede llegar generalmente en este estado. Puede haber una prostatitis porque puede invadir a nivel generalmente de la próstata, porque cuando el paciente viene principalmente con una prostatitis, tenemos que ver la causa. Una de las causas, inflamación a nivel de la próstata, podría ser también en este caso, el gonococcus. Puede afectar, invadir a nivel del epididimo, causando una epididimitis, a nivel de la vesícula seminal de cefulitis y generalmente una cistitis. El paciente quiere ir a miccionar o a orinar y lo hace por goteo, porque estos generalmente se han localizado a nivel especialmente de la vejiga. Aquí podemos observar la secreción, la descarga uretral purulenta es bastante característica, que pueden darse de 1 a 4 días, puede desarrollarse en estos casos. Puede manifestarse también el VIH, la formación de edema, no en todos los casos. Siempre es importante relacionar. Nosotros, antes de dar el examen, vamos a hacer una retroalimentación dentro de las enfermedades de transmisión sexual
no siempre de las enfermedades de transmisión sexual, también de las enfermedades a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel de vías respiratorias. Entonces es importante diferenciar, por ejemplo, si hablamos de cuando nosotros lleguemos a la sífilis, cuando lleguemos a ello, vamos a ir comparando, ¿sí? Datos comparativos. Y en el caso de la gonorrea, no necesariamente, en algunos casos se puede dar la formación de edema, pero lo más importante es la secreción uretral. Esta es la melanopostitis, hay secreciones uretrales y puede afectar a todo lo que es principalmente el melano peniano. Si la paciente es del sexo femenino, es importante determinar, hay un edema periuretral, también hay una uretritis, en el momento de orinar hay dolor, a nivel de uretra terminal, y muchas veces, generalmente, como es asintomático, se puede dar después de 1 o 2 semanas, hay descarga cervical purulenta, pero no vaginitis, por eso les decía, porque la bacteria tiene la capacidad de migrar, ¿sí? Es una característica importante. Muchas veces en mujeres prepúberes se ha observado una vulvovaginitis, inflamación de la vulva, generalmente en estos casos, o una salpingitis, que en muchos casos va especialmente a nivel de las trompas de Fallope. Y aquí podemos observar una vulvovaginitis. Aquí tenemos un síndrome gonorreo-uretral, que es bastante característico. Generalmente también vamos a determinar si se trata en caso de gonorrea. Y las secreciones no son secreciones vaginales, sino secreciones cervicales o endocervicales. Y aquí también podemos observar, muchas veces, debido a la coloración blanquecina, podríamos confundirnos con una candidiasis. Pero en el caso de la candidiasis, ¿cuál es la característica? Hay bastante prurito, hay bastante escorzor. Y generalmente es muy diferente. ¿Y cómo eso se diagnostica? No simplemente de acá, sino diagnóstico laboratorial, que nos va a ayudar a diferenciar realmente la bacteria o el microorganismo causante. Ahora, muchas veces se puede producir la oftalmia realmente, porque debido a las características anterior, la oftalmia, ¿qué estará haciendo? Generalmente, cuando se produce un parto normal, en el momento del parto, entonces hay contacto de los gonococos que pueden ingresar, obviamente, a nivel de las conjuntivas. Y causa realmente la oftalmia neonatal. Esta oftalmia neonatal, una vez que ingresa, porque ustedes cuando vayan a más arriba, como norma, en todo lugar realmente donde se producen los partos, se utilizan las pomadas oftálmicas en las placas como un mecanismo preventivo. ¿Sí? Entonces, muchas veces, si no se utilizan, y si es que por alguna razón ingresa gonococos, en el momento del parto se produce la secreción purulenta confusa, que puede afectar a una conjuntiva o, como en este otro caso, ambas conjuntivas. Y hay generalmente bastante purulación. Si no hay tratamiento, puede haber pérdida generalmente visual, especialmente del neonato. ¿Sí? Entonces, ustedes observan, hay una secreción purulenta. Ahora, se puede dar también esto en personas adultas. Hay una conjuntivitis y hay una secreción, especialmente la oftalmia gonococócica. ¿Y cómo ha sido su mecanismo de transmisión? De dos genitales y de dos conjuntivas. Es un mecanismo debido a su, generalmente, mecanismo de transmisión. También se manifiesta la esfariquitis gonococócica. Muchas veces podríamos pensar de que se trata generalmente de una infección causada por hongos, pero no. Cuando nosotros vemos generalmente las placas y generalmente se hacen los cultivos, los hisopados faringios, los faringios, se trata generalmente de gonococo. También puede estar involucrada generalmente el tipo de artritis y polidosinovitis, debido al DGI, la diseminación generalmente de la bacteria, que puede en muchos casos producir deformación. Y cuando nosotros tomamos una muestra de líquido sinovial para su cultivo, porque se hacen las pruebas de ASO, etc., todos los estudios generalmente de tipos de artritis, pero no dan cuál es la causa y por alguna razón todavía se le ocurre, entonces una muestra, un cultivo, y se trata generalmente de gonococo. En
cuanto al diagnóstico de laboratorio, se utilizan medios de cultivo selectivos. Ustedes han visto en la parte de laboratorio, hay medios de cultivo de enriquecimiento, medios de cultivo para su aislamiento. De selectivos, principalmente para aislar la bacteria. Se utiliza el tallo mate o también el agar chocolate. No se olviden que es una bacteria generalmente microaerófila que requiere condiciones generalmente de dióxido de carbono. Una vez que se cultiva, generalmente se hace la adquisición de grano. Como muestras, generalmente en el caso del sexo femenino, generalmente se puede tomar una muestra de cuello uterino de la parte no cervical. Y se trata de pacientes, realmente si se sospecha, entonces una muestra de la secreción de grano al laboratorio y la adquisición de grano, y directamente el diagnóstico es microscópico. Pero en algunos casos, si se tendría que hacer, se puede realizar también un cultivo. También, en el caso de garganta, si sospechamos realmente de una peritonitis gonococócica o un hisopado rectal. No nos olvidemos una característica en el caso de la gonorrea, la secreción uretral, ¿sí? Que es una característica realmente bastante importante. Y aquí, perdón, eso van a ver en el laboratorio a nivel de las placas, porque esto generalmente no se puede llevar ni para llevar a paciente. La mejor manera en estos casos es mostrarles placas de ya la bacteria como está a nivel generalmente suspendido. Y estos son los polimorfos nucleares. Okay. Aquí tenemos generalmente estas medios de cultivo selectivo también mate, donde las colonias dan como perlas, Cuanto más brillante, entonces es más patógeno. Y si es un poco opaca, no es tan patógeno. Entonces son como perlas de vidrio, perlas bastante, perlas que de alguna otra manera es mucho brillo, dan por la formación de estas colonias. A nivel de agar sangre tenemos aquí, y este es un extendido de un paciente generalmente donde se ha obtenido la muestra. Y estos son los polimorfonuclearcitos y estos se observan generalmente los microcoros en forma intracelular para que puedan determinar si se trata de dolor. Este es un extendido de secreción purulenta, ¿no? De secreción uretral. ¿Sí? La anterior, que volvamos. Cuando existen los trocitos significa una fase de infección y lo que se tiene que determinar si hay los diplococcus gram negativos. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, fíjense, podemos utilizar penicilina, pero ustedes miren penicilina, pero podemos utilizar la penicilina procaínica de 4.1 millones de unidades internacionales, combinando con probenecid de 1 gramo. ¿Cuál es la finalidad del probenecid? El probenecid va a ir a actuar sobre la enzima lactamasa producida por la bacteria para que pueda penetrar la penicilina y producir su efecto a nivel realmente de pared celular. Si nosotros solo utilizamos penicilina, entonces va a ser ineficaz en este caso el tratamiento. ¿Por qué factores? No se olviden porque la bacteria tiene la capacidad de producir la enzima beta-lactamasa. Podemos utilizar también amoxicilina de 3 gramos más 1 gramo de probenecid. O podemos utilizar la citromicina, esto es un nombre comercial. O podemos utilizar la cefixima, que es el citrax, nombres comerciales, o ceftriaxona, que es el roxapine. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad que solo adquiere o realmente enfermedad del hombre, debido a sus comportamientos. ¿Sí? Es importante determinar, es de distribución mundial, no determina si son de zonas tropicales, zonas subtropicales, zonas templadas, nada de todo en cuanto al comportamiento del hombre. Es importante su transmisión por contacto sexual, por eso está dentro de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, la infección, tanto hombre y mujer enfermo, no existe portador, puede ser hombre o puede ser, en este caso, mujer. ¿Sí? En cuanto a la prevención y control, puede ser abstinencia, forma segura de prevención, si uno está con su pareja, que no es muy bien conocida, ¿sí? El alcoholismo, el estar
generalmente hace que cambie generalmente el comportamiento de las personas. Sexo seguro y la utilización de profilácticos, tanto para varones como también para mujeres. Los profilácticos. Vamos a bacteria meningitis, que causa la meningitis. Se conoce también con el nombre de meningococo. Y se encuentran también con diflococos. Hablamos de la Neisseria, que es el género. Entonces, también de esta manera. ¿Cuál es la característica? Ingresa por inhalación y directamente va a atacar a nivel de la meningitis. Causa meningitis. Nosotros vamos a comparar con el Haemophilus influenzae, que produce las meningitis purulentas. ¿Sí? ¿Y cómo prevenimos la meningitis purulenta? A ver, ¿quién quiere ganar puntos? ¿Cómo prevenimos la meningitis purulenta? A través de la vacuna pentavalente. ¿Sí? No nos vamos a HIV. Es importante que vayamos estudiando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, morfológicamente son diflococos negativos, tienen formas de riñón, descompone la glucosa, por lo tanto son glucosa positiva, maltosa positiva, son aerobios, inmóviles, no esporulados. Nosotros vamos a ver generalmente en este caso, lo más importante, estos tienen cápsulas. Y nosotros queremos ver, son como formas de riñón. ¿Cuál es la diferencia en relación a los gonococos? Los gonococos no tienen generalmente cápsulas. ¿Qué tienen los gonococos? Iris. ¿Qué tienen los gonococos? Producen una enzima beta-lactamasa. Estos no producen enzima beta-lactamasa. Generalmente producen una endotoxina y como se las encuentra, generalmente de esta manera. Si nosotros comparamos los gonococos con los meningococos, tienen un cierto a nivel del ácido desoxirribonucleico, entre un 60%. Pero hay muchas características como las vamos a diferenciar. Los meningococos presentan pared celular, pero no producen enzima beta-lactamasa. Los gonococos no presentan pared celular, pero producen enzima beta-lactamasa. ¿Qué más? Pues presentan los pilis o las fimbres, que son realmente elementos que van a adherirse a nivel del tejido epitelial. Aquí donde se van a fijar, a nivel generalmente de las mucosas. Patogeno, su mecanismo de ingreso siempre va a ser inhalación, vía respiratoria superior. Una vez que ingresa a través de las vías respiratorias inferiores, se caracteriza principalmente, a este nivel tenemos unas células blancas, unos espacios blancos, que generalmente en la parte nasobucofaringea. Podría generalmente determinarse en estos casos y como tiene espacios blancos capta y una vez que el meningococo ingresa, va a ir, puede ingresar a nivel de vías respiratorias inferiores, escapa el sanguíneo y va a nivel de las meninges, causando generalmente las meningitis. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente vamos a hablar de las meningitis purulenta, cuando es causada por el Haemophilus influenza, y este caso va a ser meningitis porque va a producir, como va a ir por todo el flujo sanguíneo, va a producir la formación de petequias. Y vamos a ver que es bastante característica en algunos países. ¿Sí? ¿Y cómo se transmite? A través de las gotitas de fluye o gotitas de saliva. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? Los periodos de incubación pueden ser de 12 a 10 días. El cuadro se caracteriza, al principio hay fiebre, hay náuseas, si continúa la forma evolutiva, hay vómitos. Y como hay efectos pirógenos, se empiezan a producir las cefaleas. Si continúa la forma evolutiva, empiezan a manifestarse las petequias, que son las erupciones celulares, que nosotros llamamos petequias, porque va por todo el flujo sanguíneo, causando generalmente, en este caso, una fase de bacteriemia. ¿Y por qué se producen las petequias? Porque empieza a producir un síndrome que nosotros conocemos, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Y por qué se conoce el síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Porque produce una coagulación intravascular.
Por eso hay producción de petequias. Si nosotros tomamos la muestra acá, vamos a encontrar el meningococo. Por eso una persona cuando está con meningitis, en este caso causada por el meningococo, siempre se aísla. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista epidemiológico, es típica en países generalmente donde la temperatura es temperaturas altas, por ejemplo, que es donde nosotros vamos a tratar de ver, ¿sí? Y estas generalmente en muchos casos, como hay una coagulación intravascular, puede producir generalmente a nivel de la terminación, inclusive necrosis, ¿sí? Por esos casos ya muy extremos. Aquí nosotros podemos ver una meningitis y estas son las petequias, bastante características. Si nosotros comparamos con la meningitis purulenta, en las meningitis purulentas no hay petequias. En las meningitis purulentas puede haber el empiema, ¿se acuerdan? Pequeñas manchas a nivel de las piel, pero no son realmente petequias como en estos casos. Entonces, fíjense, la coagulación intravascular. Y lo más grave, generalmente como empieza a producir lesiones, puede producir generalmente secuelas. Es bastante característica en el caso de meningococo. ¿Cuál sería el diagnóstico de laboratorio? Generalmente tipo de muestra de sangre para realizar los hemocultivos, líquido cefalorraquídeo para realizar los mielocultivos y muestras también de las petequias. Podría ser la función generalmente a nivel de la L3, que es bastante característica. Posición que el paciente generalmente en posición fetal. Cultivo puede ser agar sangre o agar chocolate. Y aquí hay desarrollo generalmente de las colonias de bacterias. En cuanto a protis, generalmente como se hace la adquisición de Gram, es importante determinar, se van a observar especialmente los micrococos Gram negativos. Y la característica más importante que va a apoyar especialmente a su diagnóstico, la prueba serológica, especialmente determinando que se trata especialmente del meningococo. En cuanto al tratamiento, ¿será que podemos utilizar la penicilina? ¿Por qué? Porque no produce enzima beta-lactamasa, que obviamente es característica. Les había dicho a ustedes que estamos hablando aquí de la penicilina G. Y si estamos hablando de la penicilina G, tenemos la penicilina sódica, potásica, proteica, benzatínica. Cuando acabemos de ver la parte de sífilis, ahí vamos a poder diferenciar cuál de ellas, porque realmente llamamos penicilina G, ¿sí? Cualquiera de ellas. O podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, como la cefotalcina, ceftriaxona, o también el cloranfenicol. El cloranfenicol es un buen fármaco, un buen antibiótico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de atravesar la barrera hematopoyética hematoencefálica. En estos casos sí, podemos utilizar obviamente el cloranfenicol. También podemos utilizar la ciprofloxacina, ¿sí? Entonces, siempre vamos a poner penicilina G como antibióticos de primera elección. Estas cefalosporinas están dentro del grupo de los beta-lactanos, todo esto, ¿sí? No estoy diciendo aquí, pero no sé por qué. En cuanto a la epidemiología, como se encontró, se presenta como brotes epidémicos. Y generalmente cuando las condiciones ambientales son frías, puede ser en pleno invierno, si nosotros hablamos desde el punto de vista epidemiológico, aquí en Bolivia tenemos muy pocos casos. Cuando hay una meningitis causada por el meningococo, nosotros nos ponemos en contacto siempre de hospital con hospital para tener mucho cuidado. Porque no es muy frecuente acá. Obviamente, a pesar que existe un sistema ya de inmunización a través de una vacuna. Pero si nosotros vamos a Brasil, Bahía, por ejemplo, los índices de meningitis causada por el meningococo es bastante alto. ¿Pero por qué Brasil? Decimos. Porque si vamos a Bahía, el invierno, ¿cuánto dura? ¿Un día? No es así. El invierno es un día. Y en ese periodo tan cortito, entonces, la diseminación es bastante alta. Y si nosotros vemos los índices de pacientes con meningitis
eso hay sistemas realmente de inmunización. En cambio acá, el invierno, fíjense, ya estamos empezando, estamos en otoño, la temperatura en la mañana ya está baja, en la noche también, los días son más cortos, las noches cada vez más largas. Y vamos a llegar al invierno, cuando vamos a estar muy abrigaditos, cuando digamos, por ejemplo, cuando estemos con un sandalia cochinero y decimos, pero está frío, no, yo soy de Bahía, en Bahía no hace frío, pero a la temperatura, a la plaza 645 en fisiología, ¿van a poder aguantar el frío? No, sí, el hombre se adapta, nos adaptamos, nos ponemos ropa y es la única manera de proteger, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso se dice que se presenta como brote epidémico. Como mecanismo de prevención, podemos utilizar, si no es la vacuna, podemos utilizar antibióticos como la rifampicina, cefalina, o como alternativa podemos asociar ceftriaxona y ciprofloxacina. Esta es una quinolona y esta es una cefalosporina. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Bien. En cuanto a los mecanismos de prevención, hay una vacuna que se utiliza, es la MenC. No se olviden, la vacuna generalmente que previene la meningitis causada por la Neisseria meningitidis o meningococo es MenC. Y la vacuna que previene contra la meningitis purulenta, ¿cuál sería? Perfecto, ¿se dan cuenta? No hay donde perderse, ¿sí? Por eso tenemos que leer muy bien el examen. Entonces, una de las características importantes, esa vacuna conjugada es el polisacárido, claramente del MenC. Y tenemos vacuna contra el grupo A, C, Y, W135. Y vía subcutánea 0,5 una sola vez. Y aquí en Bolivia se está implementando, obviamente, porque obviamente, como hay muchas personas que migran de algún lado a otro lado, entonces esa es la característica, obviamente, para poder inmunizar. Aquí está jugando el disco conmigo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta?